por poder sentirte, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias. Solamente agradecimiento en esta mañana, mi Jesús. Sé tú tocando los corazones, mi Dios. Sé tú preparando la tierra, nuestra alma. Sé tú en nuestra mente, Padre. Saca todo pensamiento que impida que podamos escucharte. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda carnalidad, todo problema, toda aflicción la dejamos fuera, Padre Celestial, en esta mañana. Sé tú con nosotros. Sé tú morando. Sé tú rodeando a cada uno de mis hermanos. Tocando sus corazones y sus mentes. Con oídos espirituales, con ojos espirituales, mi Jesús. Muévete, porque tú amas, tú corriges, mi Señor. Corrígenos, Padre, porque sabemos que nos amas. Somos nosotros los débiles, mi Jesús. Perdona nuestras iniquidades, nuestras faltas hacia ti, mi Jesús. Sé tú moviéndote, Padre. Todo te lo pedimos en tu nombre en esta mañana, mi Dios. Amén y amén. Y la iglesia dice, amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Se siente bonito. Confiados andamos cuando depositamos la confianza en Dios, hermano. Y así debería ser. Cuando la depositamos completamente, cuando apartamos nuestras cosas y dejamos que Dios actúe. Cuando no mezclamos las cosas del mundo con las cosas espirituales que viven en nosotros. Hay que saber diferenciarlas y apartarlas. Porque lo del mundo contamina lo de Dios. Nosotros podemos estar contaminados, pero aún así hay santidad en nosotros. Porque le creemos, porque le amamos, porque le seguimos. Quizás nos equivocamos, hermano, quizás caemos, quizás cometemos falta. No solo afuera, sino también a Dios. Pero ahí donde está el corazón redimido, ahí donde está el corazón arrepentido. De corazón, 100%. Y Dios perdona y vuelve de nuevo. Porque la promesa es permanente. La promesa nunca se va para nosotros. Cada uno tiene una promesa y un propósito para con Dios. Eso deberíamos tenerlo claro. Está en nosotros tomarla. Está en nosotros seguirla. Si nos equivocamos, ya, Dios perdóname. Trataré de no volver a hacerlo. Y seguimos. Hermanos, si así es la vida del cristiano, y así debería ser. Pero si nos equivocamos, no nos apartemos, no nos alejemos, mucho menos de la arrepención. Porque como decía la hermana Sandra, la arrepención de Dios es para liberación y salvación, no condenación. Si te condena es porque no estás recibiendo bien. Si te ofusca o te enoja, no estás recibiendo bien. Algo está mal. Algo está pidiendo que entre la bendición, algo está pidiendo que entre el perdón de Dios. Porque el que te perdona es Dios, no el hombre. Algunas veces ni siquiera nosotros mismos. ¿Se han fijado? Algunas veces sí, yo estoy bien, ya, no lo puedo. Pero estáis haciendo la autocrítica personal. ¿Y Dios dónde queda? Que el que te tiene que perdonar es Él. Él es el que te da el perdón. Él es el que dice, ya, mira, ya, te vuelvo a levantar, sigue. Y a veces tanta la condenación, es tanta la rabia que podemos sentir por cosas externas que ni siquiera son de Dios, que pensamos, mira lo que dice Dios, que pensamos que nos están quitando cosas. Hermano, tengamos claro una cosa súper importante. Lo que Dios te da, nadie, excepto Él, nadie te lo puede quitar. Solo Dios. Si Dios te da virtud, si Dios te da dones, si Dios te da facultades y cualidades para trabajar para Él, solo Él te las puede quitar, no el otro. El otro no te las puede quitar porque son de Dios. El otro te puede quitar algo que quizás te dio o que te puso en el camino, pero no lo de Dios, porque lo de Dios es santo y Él no es santo. Tengan en cuenta eso. Amén. Que Dios bendiga los corazones esta mañana. Hoy va a ser un día, digámoslo así, de redención para con Dios. Así como estamos saliendo de la pereza espiritual, estamos despertando, vamos a salir de la negligencia. Es buena la corrección, hermano. Es buena, a mí que tengo grabado eso. El padre que ama a su hijo lo corrige. Lo corrige con disciplina, con dirección, con exhortación. Y eso es lo que quiere hacer Dios esta mañana. Y lo estuve pensando y dije, quizás cambio el título, para que no suene tan agresivo. Pero Dios, el Espíritu Santo, me dijo, no, déjalo. Y es un espíritu disciplinado para Dios. Disciplinado. Un espíritu disciplinado para Dios. Eso es lo que debemos ya inculcar en nuestro corazón. De ser disciplinado. Así cuando uno es ordenado en el trabajo, cuando uno llega a la hora, cuando uno sale a la hora, cuando uno hace lo que el trabajo te dice,
funciona de la misma manera. Para con Dios. Y yo creo que aún más, porque es para Dios. No es para el hombre. No ha costado hacer esa diferencia, hermano. Que tú trabajáis para Dios, no para el hombre. Yo trabajo para Dios. Él me tiene ahí para Él. Para yo agradarle a Él. Y Él me da cualidades, me da virtudes, así como se la ha dado a todos ustedes. Y me da oportunidades también, como a todos aquí. Y algunos que ya ni siquiera están. Hay que saber aprovecharlas. Pero con Él. Cuando la propia prudencia, el propio ego, la propia sabiduría, porque nosotros tenemos propia sabiduría, lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, las experiencias, las penas, las tristezas, como queráis llamarlo, son nuestras. Pero las experiencias con Dios son distintas. Y esas son las que te hacen crecer. Quizás tú crecís como persona, maduráis como persona, pero lo espiritual es distinto. La madurez espiritual es completamente distinto. Porque se basa en ¿qué? En el espíritu. Si tú quieres madurar espiritualmente, tómalo del espíritu. Tómalo. Y si lo tomas, no lo mezcles con lo tuyo. Porque lo tuyo es tuyo y siempre va a seguir así. La palabra lo dice, cada hombre y cada mujer tiene un aguijón. Lo conversábamos ayer en oración. Cada uno tiene su aguijón y cada uno sabe cuál es. Algunos ni siquiera se han dado cuenta. Otros sí. Y ese aguijón es el que pelea con el espíritu. Y en adicional la carne, el sentimiento, la aflicción, el problema y todo lo que conlleva el estar también en el mundo. Pero ese aguijón, hermano, siempre va a estar ahí. Por eso el Espíritu te ayuda a discernirlo. Te ayuda a saber cuál es y cuál es tu condición para con Dios. Y de ahí partir. El problema es que algunas veces no sabemos cuál es el aguijón, lo anteponemos a las cosas de Dios y lo único que hacemos es bajar, hermano. Y seguimos recibiendo. Por eso yo me pregunto, y más de algunos, estamos recibiendo buena palabra, porque el Evangelio de nosotros es rico. Sabemos que es rico en espíritu y en verdad. Y en eso se basa el crecimiento en Dios, en lo espiritual. En espíritu y en verdad. No solamente espiritual, porque el que sabe la verdad también crece. Y cuando nos hablamos de verdad nosotros es para crecer, es para amonestarnos, pero en amor de Dios, no para condenación. Si tu hermano te habla, si tu hermana te habla verdad, hay que también aprender a distinguir. Porque algunas veces dicen, ¿quién está que me viene a hablar así? ¿Por qué me dice esto? Pero algunas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no andamos con el dedo espiritual, no andamos con los ojos espirituales, no andamos en comunión con Dios. Entonces nos cuesta entender y a veces escuchar. Cuando te ponemos las cosas nuestras y las mezclamos con las cosas de Dios, hermanos, se forma un caos en nuestras vidas. Así es. Todos lo han pasado. Algunos lo están pasando. Pero, ¿qué te dice Dios? No se turbe vuestro corazón. Confía en mí. Confía en mí. Si yo te digo que conmigo voy a estar bien, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te enojas? Si Dios ya lo dijo, quizás en su momento somos niños. ¿Por qué? Porque somos inmaduros espiritualmente. Somos hombres. Algunos tienen sus buenos años, hermano. Son maduros, carnalmente, humanamente, son maduros. Pero lo espiritual, seguimos siendo niños quizás. Algunos no, algunos son adolescentes. Esa es la diferencia. Lo espiritual, hermano. Lo espiritual es lo que nos hace mantenernos de pie y estables en las cosas de Dios. Si yo soy débil y fluctúo demasiado en lo espiritual, incluso como persona, solamente voy a retroceder. ¿Por qué? Porque puedo tomarlo de Dios, pero no lo aplico. Hermano, no lo aplico. Incluso yo lo puedo entender, lo puedo discernir. Dios me está hablando esto, pero yo no lo aplico. No lo hago en mi vida. No lo pongo en práctica, como se dice. Si yo estudio algo, si yo aprendo algo, ¿qué es lo que debemos hacer? Ponerlo en práctica. Y de la práctica se adquiere la experiencia y la madurez. Así funciona. Amén. Porque la buena corrección es necesaria para hacernos ver el juicio propio. Para hacernos ver el juicio propio que nos ciega de lo que sí es voluntad de Dios. Como decía al principio, algunas veces pensamos corregirnos entre nosotros, pero es nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Y el juicio propio no sirve, porque es errado. ¿Por qué? Porque se basa solamente en lo de uno.
no lo de Dios. En cambio, cuando viene Dios y tú te sorprendís y dices, ay, pero ¿por qué me están hablando así? Dios, ¿por qué está hablando esto? Porque es corrección. Porque la corrección duele. La corrección te da ahí donde más te duele, la herida. Entonces cuando tú te corregís y pensás que estáis bien, o un hermano carnal también te corrige y te aconseja, no va a servir. Porque quizás te está corrigiendo en lo humano, en lo personal. Te da consejo, sí, es bueno. Pero es más bueno el consejo espiritual. Porque Él que es el que trabaja en ti. En ti. Quizás estés pasando por algo y ese consejo puede trabajar en todos, en tu familia y en tu casa. Pero el consejo espiritual trabaja en ti. En ti. Y cuando tú flaqueas, es a ti el que hace bien. Es para ti es lo que sirve ese consejo. Para retomar. Bueno, cuando flaqueamos y caemos, cuando nos apartamos de las cosas de Dios, estamos soltando la cuerda, estamos soltando el arado, como decía su palabra. Lo soltamos. Paramos de trabajar, paramos de avanzar. Quizás no nos volteamos, quizás no miramos atrás, pero nos apartamos y dejamos las cosas. Nos quedamos quietos. En la tierra no se trabaja, yo no avanzo, yo no crezco. Hay que dejar a un lado las cosas personales, hermano. Amén, amén. Las cosas personales hay que dejarlo a un lado. Lo espiritual, de Dios. Lo mío es mío. Amén, amén. Y si lo mío es mucho, le pido a Dios para que me quite lo mío. Amén. 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 Porque cuando se mezcla lo espiritual con lo del mundo, o sea, lo nuestro, todo se nubla. Y hablaba el Espíritu Santo el otro día. Nosotros mismos nos ponemos un velo. Estando aquí mismo, las cosas de Dios. Nosotros mismos nos nublamos, hermano. Nosotros mismos nos metemos en oscuridad. No en oscuridad de pecado, en oscuridad de ceguera espiritual. Entonces, cuando tú tienes ceguera espiritual, ¿no sabes dónde vas? No tenés dirección, hermano. Pero en el fondo de tu corazón sabía quién seguir. Mira lo que dice el Espíritu Santo. No tenés dirección porque está nublada tu vista. Pero sabía quién seguir. Pero no lo seguimos. Así cuando te perdí en la oscuridad se te apaga la luz y tenés que agarrar a alguien. ¿Y qué significa eso? Cuando tú agarras a alguien en la oscuridad. Seguridad, protección, guía. Eso es Dios para nosotros cuando estamos mal. Amén, amén. Veámoslo así. Veámoslo así. Y eso solamente pasa cuando estamos ordenados las cosas de Dios. Cuando estamos disciplinados. El Espíritu Santo habló del soldado. La situación y la condición del soldado. Que el soldado nunca deja de ser soldado hasta el día que se va. Amén, amén. Y me quedé con eso del Espíritu Santo cuando dijo, nosotros lo confesamos. Y el hecho de confesarlo, lo estamos declarando. Amén. ¿Cómo? Como lo más grande. Lo que es superior a nosotros. Y si es superior a nosotros, y Él nos ordena, y Él nos disciplina, nos corrige. ¿Cuál es nuestro deber? Obedecer, servir. Hermano, ya dejemos el concepto de servir al hombre. No me sirven a mí, no le sirven a la persona, no le sirven al que estuvo antes, le sirven a Dios. Amén, amén. Yo le sirvo a Dios, le quiero servir a Dios. Amén, amén. Y sí, nadie está libre, nadie es perfecto. Pero tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay algo de perfección en nosotros. Entendamos eso. Entendamos. Si te sentías batido hoy día, si te sentís con poca fuerza, no sé, ¿cómo decirlo? Solo. ¿Por qué pasa? Mira la alabanza. Amén. Él lo hará otra vez. Amén. Él mueve montañas por nosotros. Amén. ¿Entendieron la parábola? Él abre el mar en el desierto. Amén, así es. ¿Por qué? Porque la promesa es permanente. Él siempre va a estar ahí. Y el Espíritu Santo ya lo dijo. Nosotros, como hombres carnales, como vivencia, espíritu, como queráis llamarlo, alma, nuestra alma, todo esto es momentáneo. Dios es eterno. Y siempre va a ser así. Amén. No sirve de nada que yo me juzgue o me enoje contra Dios. Porque al lado de Él, ¿qué somos? Hormigas, polvo. Hay que entender eso.
Hay que comprenderlo de una vez por todas. Él es mayor. Amén. Él es el ancla. Él es el salvavidas de nuestras vidas. Él es el que nos acompaña, el que nos aconseja, Amén. el que nos corrige, el que nos disciplina. ¿Quién no ama a su hijo? ¿Quién no ama a su hijo tanto como para no corregirlo? Para decirle lo que está mal y lo que no. ¿Quién no? Todos. Si yo veo a mi hijo mal, como padre, hermano, como padre, mira lo que dice el Espíritu Santo, como padre, yo tengo el deber de aconsejarlo. Pero obviamente está la decisión de tomarlo y hacerlo. Es lo mismo con nosotros. Él nos amonesta, Él nos corrige y nos disciplina. Pero está en nosotros el tomarlo, el ponerlo por obra, el hacerlo. Y no solo hacerlo, hermano, es retribución todo esto. Si tú trabajas para Dios es por gracia, es por agradecimiento. Amén. Ni siquiera el Espíritu Santo debe haber dicho que era una responsabilidad. Sí, nosotros cuando confirmamos y reconocemos a Dios en nuestras vidas, adquirimos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos cargando con lo de Él. ¿Y lo de Él qué es? Poder, es santidad, es verdad, es espíritu. Hermano, eso pesa. Y pesa más que nosotros. Entendámoslo. Mucho más. Amén. El de afuera quizás también va a tener castigo. También va a tener reprensión. Incluso por ser incrédulo. Incluso por solamente creer. Porque el de afuera cree. Hermano, nosotros seguimos a Dios. Nosotros debemos trabajar para Dios. Porque fue la decisión que tomamos cuando lo confesamos, cuando nos bautizamos. Lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro deber. Y como es nuestro deber, debemos anteponerlo a nosotros. Amén. Y como tenemos esa responsabilidad y tenemos esa carga, no lo tomen así como fuese algo malo, hermano. Al contrario. Porque qué mejor que vivir en la presencia de Dios. Qué mejor que vivir con Él. Trabajar para Él. Los de afuera ni siquiera tienen la libertad de poder hacerlo. Viven encerrados en su mundo, en su cárcel, como decía el Espíritu Santo, con la puerta abierta. Y cuando Dios quiere trabajar con ellos, cuando Dios los va a buscar, se les cierra. O ellos mismos la cierran. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Imagínate, si los de afuera van a ser castigados por incrédulos, y aún así creyendo, imagínate nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos su palabra, que tenemos poder también, que tenemos el conocimiento y la sabiduría de Él. ¿Nos estamos dando cuenta? Hay un peso sobre cada uno de nosotros. Y a veces ese peso lo dejamos de lado. Esa responsabilidad, esa prioridad la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque no somos ordenados. Yo creo, yo quiero, yo anhelo, Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, en humillación, en oración. Hermano, lo hemos dicho. Y yo sé que cada uno lo ha dicho. Porque Dios los ve. Entonces tomémoslo, aferrémonos a eso. Dice su palabra, ¿dónde está tu confianza? La confianza debe estar siempre en Él. Para todo. Para todo. No solamente lo bueno y lo malo, para todo. Y que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque la palabra lo va a confirmar. Y cuando nosotros somos ahí, doble ánimo, tibiecito, ¿qué es lo que hace Dios? Nos desecha, nos vomita. Y lo mismo nos pasa. Y yo creo que nos va a tener que pasar a más de alguno. Si es que no nos ordenamos, si es que no nos disciplinamos en lo espiritual. Es eso. Tú tu vida puedes tenerla muy, muy organizada. Tu casa muy limpiecita, ordenadita, tus cosas, tu ropa bien dobladita. Y lo espiritual. El espíritu por allá, el amor de Dios por allá. La paciencia de Dios botada por ahí en el rincón. Habló el Espíritu Santo. Cuando viene el otro, saquea tu casa. Saquea, desordena todo. Pero a veces no es el otro, hermano. Somos nosotros.
Así es. Lo hemos visto, yo por lo menos lo he visto en películas, series o en la misma vida real. Los que tuvieron hermanos pequeños o los que vieron eso, ¿cómo tienen su pieza? ¿Cómo tienen su cuarto? ¿Su habitación? Digámoslo así. Por ser jóvenes, descuidados, toda la ropa tirada encima. Lo espiritual es lo mismo. Quizá mi vida como hombre yo la tengo ordenada. Mi vida como padre quizá la tengo ordenada. Mi vida como esposa la tengo ordenada. Tengo hábitos. Pero lo espiritual tengo un desastre total. Ordenemos eso primero. Y estando ordenado eso, limpio. Y en su lugar, puedo vivir tranquilo. Le dice su palabra. Confiado andaré. ¿Por qué? Porque a Dios lo tengo bien. Amén, amén, amén. Lo tengo primero. Lo tengo aquí. ¿Y yo qué? Si ando acá y a Dios lo tengo acá, y eso es lo que nos ha pasado. Tenemos de Dios, pero anteponemos nuestras cosas a lo de Dios. Y es por eso no hemos crecido. Y Dios me decía, y por eso no damos fruto. Fruto hay. Hay fruto bueno y hay fruto malo. Me lo decía la palabra. Hay fruto bueno y hay fruto malo. Siempre hay fruto. Amén. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto quieres dar? Porque hay fruto. ¿Qué fruto hay cuando te alejáis de Dios? Amargura, pena, tristeza, condenación. Esos son los frutos cuando tú te alejáis de Dios. Incredulidad, entra la duda, el miedo, ya no hay libertad. Esos son frutos. Siguen siendo frutos, pero no son de Dios. En cambio, cuando estáis con Dios, también puede haber frutos. ¿Qué? Crecimiento espiritual, más amor, paciencia. Se va la ira, se va el enojo, se reprime la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Se fortalece nuestro carácter y el temperamento se va. Se habló también de eso, la diferencia entre carácter y temperamento. El carácter se forma, el temperamento se hereda. Es lo mismo. Heredemos el carácter de Dios. Porque Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es verdad y justicia. No enojo, no ira. Siempre hay fruto. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos dándole a Dios. Amén. Él es el que nos corrige. Es parte fundamental de nuestro crecimiento. ¿Por qué no nos llamó hijos? Sí, Él nos llamó hijos. Pero también podemos llegar a ser abandonados siendo hijos y despojados de sus propósitos si vivimos bajo su mandato. Amén. Si no vivimos bajo su mandato, perdón. Seguimos siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así lo llamamos. Así lo tomamos y decidimos serlo. Todos los de afuera también son hijos de Dios. Pero nosotros decidimos tomarlo. Es como la gracia. Es como la gracia. La gracia no se compra ni se merece. Se toma. Yo quiero vivir en la gracia, la tomo. ¿Y qué es la gracia? Estar con Dios. Vivir con Él. Esa es la gracia. El perdón, en la humillación, en la bondad, en la piedad. Eso es vivir en la gracia. Pero cuando no lo hacemos, Dios también, siendo hijo, nos despoja, nos deja. Siendo hijo. Y no hay que ser tonto, hermano, lo hemos visto. Aquí ha pasado muchas veces. Teniendo don, teniendo cualidades para Dios. ¿Y qué le hace Dios? Así no me sirve. Vaya para allá, que es el rinconcito. Y toma a otro que quiere también. Pero también Dios se aira. No esperemos que Dios nos despoje de todo lo que nos ha dado. Como decía al principio, solo Dios te puede quitar lo que Él te dio. No el hombre ni el otro. Solo Dios. Amén. Vamos a ver la palabra en Hebreos 12.
Hebreos 12. Del 4 en adelante. Amén. Hebreos 12, 4. Dios bendice tu palabra. ¿Cierto? En ella. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. En el 7, si soportáis la disciplina, escucha esto, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, hermano, a todos se nos ha corregido. A todos. Tomémoslo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo dice su palabra, no lo dije yo. Lo dice su palabra. Entiéndanlo bien, hermano. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Seguimos siendo hijos de alguien, pero ya no estamos con él. Y lo dice su palabra. Si no tomamos su disciplina, si no tomamos su amonestación, su corrección. Porque es verdad, hermano, cuando te dicen las cosas, sí, duele. Pero es para nuestro bien. Estamos hablando de lo espiritual. Es para nuestro bien espiritual. Es para nuestro crecimiento. Porque quizás lo que tengo sirve para Dios. Pero Dios te quiere dar algo más. Dios te quiere dar algo más importante. Entonces, si nos mantenemos ahí y Dios me dice: escucha, yo le di esto. Elías, yo te di esto a ti. Carolina, yo te di esto a ti. Pero quiero darte más. ¿Por qué te estancas? ¿Por qué paras? Si yo te quiero dar más. ¿Más qué? Más crecimiento, más bendición espiritual. Porque de la bendición espiritual nosotros nos libramos de lo de afuera. Con la bendición espiritual nosotros crecemos y agradamos a Dios y trabajamos para Él. Yo siempre hago ese tipo de paralelos, porque como yo trabajo mucho y mi jornada laboral también es larga, lo veo de esa manera. Porque uno lo ve en su diario vivir. Yo lo veo de esa manera. Tú cuando trabajas, si eres bueno para tu trabajo, te suben el sueldo, te ascienden, te dan más responsabilidades. Ya no soy nuevo, no soy novato. Lo mismo las cosas de Dios. Yo entro en las cosas de Dios, aprendo, crezco, maduro espiritualmente. ¿Y Dios qué hace? Me da más. Me da más. Y no me deja con lo que tengo, a menos que yo quiera. Hermanos, entendamos eso. A menos que yo quiera. Somos nosotros la piedra de tropiezo para Dios. Nosotros. Por eso la palabra dice: hay que negarse a sí mismo. Apartarse del proceso de Dios. Porque Dios puede estar peleando una batalla para ti. Puede estar preparando algo para ti. Y casi tú te interpones justo en medio. ¿Con qué? Con tus problemas, con tus responsabilidades, con tus prioridades, con tus aflicciones, tus penas, tristezas, tus dudas, tu desesperación. Hermano, ¿se habla poco de la desesperación? Nosotros como seres humanos nos desesperamos mucho estando en Dios. Nos desesperamos demasiado.
Y nosotros al hacer todo eso, nos anteponemos, nos interponemos en el proceso de Dios. Entonces Él quiere avanzar, pero nosotros mientras no salgamos de ahí, mientras no nos hagamos a un lado, mientras no nos neguemos a nosotros mismos, no vamos a crecer. Hagamos a un lado, hermano. Quitémonos del camino de Dios, en nuestro crecimiento. Porque todos tienen algo de Dios, todos, sin excepción. Camila también tiene algo de Dios, ya está recibiendo. Algo debe estar quedando en tu corazón. Tenía algo de Dios. Hagámoslo crecer, que crezca. Si ese es el concepto también de dar fruto, pero fruto bueno para Él. Y si es bueno para Él, todo lo que nos dé Dios va a ser bueno para nosotros. Todo, hermano, todo lo que viene de Dios, lo dice el Espíritu Santo, todo es bueno. Todo es bueno. La prueba es prueba. La aflicción es momentánea. Las tormentas no son para siempre. Amén. Por eso, así como también conoce nuestra condición, por eso nos aconseja permanentemente para no ser avergonzados y expuestos con el velo de uno mismo que uno mismo se ha puesto. Lo voy a volver a decir. Así como también conoce nuestra condición, por eso nos aconseja permanentemente para no ser avergonzados y expuestos con el velo que uno mismo se ha puesto. Si Dios te corrige, si Dios te disciplina, es para que no pases vergüenza. Porque si tu hijo se porta mal, ¿qué pasa la vergüenza? El hijo y más el padre. O sea, ¿qué estamos haciendo? Al no tomar lo de Dios, la corrección de Dios, lo estamos avergonzando a Él. Con nuestras acciones. Hermano, y sabiendo lo que estamos haciendo, porque todos aquí saben lo que hacen. Todos. Todos saben lo que hacen. Saben lo que en el mundo es bueno y malo. Quizás lo espiritual no. Pero eso es lo que quiere trabajar Dios. Hacernos entender y comprender que la corrección es para bien. Hermano, es para bien. Quizás en el momento te moleste, quizás en el momento te... ¡ay! Pero si estáis en el Espíritu y lo tomáis en el Espíritu, te vais a liberar, lo vais a soltar. ¿Qué sentiste cuando Dios te ungió? Liberación. Soltáis todo lo que tenías. Y ahora, déjalo a Él. A Él. Y tú ahí al lado de Él. No adelante de Él, ni atrás, al lado de Él. Déjalo a Él. Y Él va a trabajar. Y Él te va a decir al oído, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero si no lo hacemos, nos avergüenza. Nos avergonzamos nosotros mismos, hermano. ¿Has sentido esa sensación cuando de repente estás incómodo y te pones rojo y te da vergüenza? Es lo mismo. Imagínate Dios, siendo que somos sus hijos. Imagínate cómo se siente Dios. Apocalipsis 3. Vamos agarrando ahí. Apocalipsis 3:15. Amén. Del 15 en adelante. ¿La tenemos? Amén. 3:15. Mira lo que dice la palabra. Aquí habla Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así somos, hermano. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Y el 18. Por tanto, yo te aconsejo, nos aconseja, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Todo lo que dijo el Espíritu Santo al principio se confirma con esta palabra. Él golpea la puerta. Yo le abro. Hermano, yo le abro. Amén. Él me corrige. Por eso dice, no andemos en nuestra propia imprudencia, porque nosotros pensamos que estamos bien, que estamos... No. Dejemos eso de lado. Me acuerdo cuando dijo el Espíritu Santo, hacer unas reuniones, asesorémonos con Él. Que sea nuestro asesor, Amén. que sea nuestro consejero, no por nuestro confidente. Que si tenemos algo que nos inquieta, que nos saca, que nos está moviendo y nos está apartando de Él, preguntémosle. ¿Qué Él te va a decir? Amén. Y la única manera de confirmarte es con su palabra. Amén. Con su palabra. Es la única manera que te puede confirmar. Pero con certeza. Porque el Espíritu Santo te puede hablar por cualquiera. Pero tú no vas a creer al tiro. Seamos honestos. No creemos al tiro. Entonces, ¿qué es más seguro que esto? No hay nada más seguro que la palabra. Nada. Yo conozco tus obras. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Lo dice con signo de exclamación. Ojalá fuese frío o caliente. Amén. No hay término medio con Dios. No lo hay. ¿Es sí o no? Amén. Amén. ¿Yo quiero o no quiero? Amén, Dios. Dios, mandato. Un mandato. ¿Es sí o no? ¿Qué le pasa a los soldados cuando dicen que no? Es una orden directa. ¿Qué hace el soldado si le dicen que no? Acata la orden. Le quitan todo. ¿Dónde abajo? Lo dan de baja. Amén. ¿Cómo se llama la palabra? Lo que le hacen a ellos. Corte marcial. Amén. Juicio. Juicio. Lo dan de baja y le quitan todo lo que obtuvo. Amén. Porque dijo que no. Porque no quiso. Porque quizás no le pareció. Hermano, estamos hablando de algo tan básico como en el mundo. Pero en el espíritu es distinto. Es distinto. Porque ¿quién le va a decir que no a Dios? ¿Cómo le podemos decir que no a Dios? O poner en duda lo que dice Dios. ¿Entendamos? ¿Quiénes somos nosotros para poner en duda lo que dice y lo que hace Dios? Así es. Amén. Nadie. Hermano, no somos absolutamente nadie, ninguno de nosotros. Amén. Ninguno de nosotros. El único que quizá ni siquiera puso en duda y ni que le haya reclamado fue Jesucristo, que le preguntó ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué lo estaba haciendo pasar por eso? Pero Jesucristo, hermano. Jesucristo. Nosotros no somos nada.
comparado con Él. Así es. Somos instrumentos, somos herramientas, utensilios. Suena feo, pero eso es lo que somos. Amén. Y Él, por eso lo decíamos al principio, Él te da. Él te da. Y si tú le trabajas, si tú le servís de corazón, con alegría, con gozo, con ánimo, te va a seguir dando más y te va a seguir bendiciendo y te va a seguir abriendo puertas y te va a seguir dando oportunidades. ¿Por qué? Porque su promesa es permanente, Amén. es eterna. Nuestra humanidad es la que nos hace retroceder. Nuestra humanidad es la que nos aparta solamente. Por eso es tan necesaria la corrección, el paralelo. Amén. Pues si tú estás retrocediendo, alguien te tiene que parar. Alguien tiene que decir, ya basta. No, no sigas así. O vas a perder todo lo que has tenido conmigo. Eso es lo que hace Dios. Hay maneras distintas de verlo con el Espíritu Santo. Hay muchas maneras de verlo, pero el propósito es el mismo. El propósito y la meta es la misma. La promesa y el propósito están. Y va a estar ahí. La promesa y el propósito de los que se fueron y se apartaron, solo sigue aquí. Sigue aquí, hermano. Sigue con Él. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Él te la ancló a tu cuello y nadie te la puede sacar. Él la puso en tu corazón y nadie te la puede sacar. Nadie. Por eso, como decía el Espíritu al principio, lo que Dios te da, nadie, hermano. Téngase grabado esto. Nadie te lo puede quitar. Nadie. Nadie. Quizás te puedan apartar, pero no quitártelo. Porque lo que es de Dios es solamente de Él. Ni siquiera nuestro. Si la palabra habla, oigamos y dejemos que sea la mejor compañía de nuestro día a día. Amén. Hay veces que de repente el Espíritu habla y expresa que la palabra no salga vacía. Meditemos y trabajémosla. Pero a veces de todas las palabras que se expresan, te queda una. Hermano, que trabajé una, Dios ya se alegra. ¿Cómo la trabajáis, la meditáis, la reveláis? Porque, como decía al principio, la revelación es distinta para cada uno. Y puede ser varias incluso para uno. Porque en un momento te la da de una manera y después te hace así. Pero ese cambio no es porque sea distinta, es porque quizás subiste. ¿Por qué? Porque te estás involucrando en la palabra, estás escudriñando, estás buscando, querés más. Y Dios, ¿qué es lo que te hace? Te hace verlo de otra manera, pero en lo espiritual, subir. Así funciona. Así me lo muestra Dios. Amén. Y hermanos, debemos tener presente ser diligentes con Dios. Así el día o el momento de lucha, prueba, aflicción, estando firme en Él, y nos damos cuenta de lo que es Dios para nosotros. Lo voy a explicar. Si somos diligentes con Dios, lo decía la alabanza, si somos diligentes con Dios y nos mantenemos en su promesa, en sus mandatos, venga lo que venga, yo estoy firme en Dios. Firme. Confiado andaré. Y cuando dice confiado, no habla de arrogancia, no habla del ego, no habla de la soberbia. La confianza en Él. No es la mía, no es la persona, en Él. Por eso es tan claro y es tajante. La confianza en Él. Confiado andaré en Él. ¿Por qué? Porque yo tomo, sigo y hago su mandato. ¿Y cómo lo hacemos? Disciplinándonos. Y tú le das todo lo que tú querías a tu hijo, ¿qué vas a lograr? ¿Por qué? Porque tenés prejuicio, cuando eres pequeño no tuviste lo que quizá en su momento no se pudo dar. Más de algo no lo pasó aquí, sino que todo. Porque sabemos de dónde venimos. La necesidad fue muy grande. Y tú, Dios te bendijo.
te prosperó, y te dio, y te bendijo, y te dio muchas cosas. ¿Y tú qué haces con tu hijo? Viene eso, que estaba ahí. ¿Y qué es lo que le da? Y da, y da, y da, y suelta. Papá, quiero esto. Papá, me gustaría esto. Y está bien, hermano, hasta cierto punto. Dios te dice, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si no le enseñas a tu hijo el concepto de ganarse las cosas, el día de mañana los va a tomar, los va a robar. Si tú no enseñas a tu hijo a respetar a sus mayores, ¿qué va a hacer afuera después? Va a pasar a llevar a cualquiera. No va a respetar la ley. Hermano, es lo mismo con Dios. Él nos enseña. Por más que creamos saber, por más que creamos entender, por más que creamos comprender las cosas del mundo, no. Y mucho menos lo espiritual. Ahí tenemos que dejarnos guiar solitos. No interponerlo, como decía. Él nos quiere enseñar, Él nos quiere disciplinar. Esto te va a servir y esto no te va a servir. Esto te va a hacer crecer y esto no. Y eso es lo que hace con su palabra. Eso es lo que hace con la amonestación. Es lo que hace cada martes, cada jueves, cada domingo, cada oración. Y cada día de nuestras vidas si estamos en comunión con Él. Todos los días. Él te enseña. Él te corrige. La corrección es diaria. Algunas veces la tomamos como bendición. Pero es corrección. Porque tú cuando andas en el temor de Dios y pasa algo y te llega algo, ahí actúa la corrección de Dios, el temor. Es eso el temor. La corrección, la disciplina. De saber de que hay algo malo, que sabes que no tenés que meterte ahí. De saber que hay algo malo y no tenés que caminar, escuchar o hablar sobre eso. Esa es la diferencia. Porque Dios es amor, humildad, santidad, justicia, socorro, verdad, palabra, espíritu, disciplina, orden en nuestro amigo, padre, madre, hermanos, como quieran llamarlo. El amado, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Mira todo lo que es Dios. Solo de esta manera, pero sobre todo, es poder absoluto. Así me lo dice Dios. Es poder absoluto. Amén, amén. Absoluto, absoluto. Amén, amén. ¿Qué quiere decir absoluto? No hay nada sobre eso. Amén. Nada mayor que eso. Nada, nada. Ni pena, ni rabia, ni prueba, ni lucha. Nada mayor que el poder de Dios. Amén, amén. Lo tomamos, ¿no? Amén, Dios. Solo de esta manera podríamos decir, solamente de esta manera podríamos tener nuestra salvación. Amén, amén. Sabiendo quién es Él y obedeciéndole. Amén. Porque esa es la meta, digámoslo así, esa es la meta del cristiano. Esa es nuestra meta como hombres y como mujeres de Dios. La salvación. Y en el proceso, al principio se habla mucho de salvación, pero no se comprende ni se entiende. Pero estando en las cosas de Dios, tú la entendí. Y llegáis a comprender al punto de que si tú no tenés salvación, esta vida no va a servir de nada. Amén. De que todos los años que estuviste en el ministerio, que todos los años que estuviste en su presencia, porque aquí está su presencia, Amén. no sirvieron de nada. Y me vuelve a la mente lo que dijo el Espíritu Santo anteriormente. Vamos a dejar todo por basura. Vamos a botar todo por basura. Por nuestras cosas. Por lo que estábamos pasando. Por lo que ha de venir. Bueno, va a venir algo. Siempre viene algo, hermano. La vida del cristiano es así. Y debemos saberlo. Así cuando te dicen, tienes que prepararte porque él se va a ir. Tienes que prepararte porque ella se va a ir. Porque tú lo sentís. Es lo mismo. Yo sé, yo siento que si yo no me preparo para mi salvación, no la voy a obtener. Amén. No la voy a obtener. Y pasa lo mismo en lo espiritual acá. ¿Por qué? Porque cada uno sabe su condición. Amén. Pero más Él. Amén. Así es Dios. Porque el juicio propio es distinto al de Él. Porque yo voy a decir, no, si estoy bien, si igual estoy, no he faltado a la iglesia. Estoy tomando la palabra.
pero tu espíritu sigue igual. Te estancaste. Te quedaste en la pereza. Y lo dijo el Espíritu Santo, es mejor salir de la pereza que pasar a la negligencia. Amén. El negligente no quiere, hermano, no quiere. No quiere nada de Dios. Y Dios te dice, si ya soy negligente, sale de ahí. Sal de ahí. No te quedes ahí. Porque el negligente pierde. Lo dice su palabra. El negligente es que no sé, es que puedo ver, es que tengo cosas que hacer. Ni tibio ni caliente. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué hace Dios? Te vomita, te desecha. Amén. No me sirves. Amén. Te traje para algo. Vi tu corazón. Me dijiste que sí. Y ahora me dices que no. Amén. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu confianza en mí? Porque Dios también es autocrítico que pasa en el camino. Amén. Amén. Pero no sean ingenuos, hermanos, si Dios sabe todo. Así es. Dios sabe todo lo que pasamos, todo lo que pensamos. Amén. Todo, 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 todo. Y lo que hay hasta en nuestros sueños. Amén. De repente pensamos cosas muy locas. ¿Y por qué pensé? Hasta Dios sabe eso. Entonces no sean ingenuos, no pensemos que Dios sí ve todo, dice Agustín, pero Dios sabe todo, antes incluso de que tú se lo digas. Amén. Amén. Y tú cuando oras, sabes antes lo que le vayas a pedir. Solo Él espera que tú cambies. Lo dijo el Espíritu Santo en la reunión pasada. Si en tu oración hay más petición para ti que agradecimiento, algo está mal. ¿Por qué? Porque solamente a Dios lo está usando como socorro, como salvavidas, como un seguro. De que si te llega a pasar algo, tengo a Dios. ¿Y qué pasa con lo de Él? ¿Qué pasa con lo que a ti te encomendó? ¿Qué pasa con la responsabilidad que cayó sobre ti el día que lo reconociste? Hermanos, entendamos eso. Nosotros estamos llevando el nombre de Dios. Amén. Amén. Nosotros cargamos con su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque Él nos deja usarlo. Amén. Nosotros podemos usar el Espíritu Santo porque vive en nosotros. Amén. Pero vive día a día con nosotros. No es cierto. Hay que ser honesto. No. Pero debería. Debería. Para bien y para mal. Para el momento malo y para el momento bueno. En todo tiempo. Porque Dios es de todo tiempo. Amén. El Espíritu Santo es de todo tiempo. Hay que entenderlo. Entonces yo quiero ya crecer en Dios. Ya, despojémonos, hermano. Saquemos lo nuestro. Saquémonos nuestro. Despojémonos, neguémonos a nosotros mismos. Hagámonos un lado. Dios, ya me retaste, me corregiste, me estás disciplinando, lo tomo. Me hago un lado. Agachamos el moño, hermano. Amén. Amén. Agachamos el moño. Agachamos la cabeza. Amén. Y tomamos con el corazón. Es la única manera para crecer. Es la única manera para salir de todo lo que estamos pasando. Amén. Porque esto es todo. La iglesia es todo. Todos los miembros son parte importante. Ninguno se crea menor que el otro. Amén. Amén. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Amén, Dios. Porque Dios puede tomar al más nuevo y ganarlo acá. Y el que lleva de años va a seguir ahí. Porque el que se mueve y el que hace la voluntad aquí es Dios. Amén. No el que está ahí. Amén. No el que se fue. No el que estuvo antes. Es Dios. Amén. Nos falta comprender eso. Amén. Amén, Dios. Hebreos 2. Hebreos 2, 2. Amén. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Hebreos 2:12. 2:2. 2:2. 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, los ángeles, hermanos, hablamos de ángeles terrenales. Cuando Dios usa a alguien, es Dios, es el Espíritu Santo, a eso se refiere. Cuando usa la palabra, cuando la entrega, para que no se malentienda. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, lo que se nos entrega, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Amén. la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada, nos fue confiada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos. Hermano, cuando Dios expresa la palabra, eso es Dios. No el hombre. Porque el hombre, si fuera hombre, hablaría pura cabeza de pescado. Esa es la verdad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Esta al principio me costó entenderla. Porque cuando habla de milagros, habla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo yo voy a descuidar mi salvación si Dios ya me sacó de todo? Si ya hubo un milagro en mi vida. Y lo sigue haciendo. Por ejemplo, yo veo a Elías. Dios está haciendo un milagro en Elías. ¿Por qué? Porque no tiene mala junta. Le hace entender la droga, el alcohol. En él, en su vida, ahora está ocurriendo un milagro. Quizás no lo vea, pero es Dios. Igual que nosotros, así como cuando nos sacó de donde estábamos, Él obró. Entonces, si nosotros entendemos eso y lo vemos, ¿cómo vamos a descuidar nuestra salvación? ¿Cómo lo vamos a dejar? Después de todo lo que ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó y de lo que sigue haciendo y quiere hacer. ¿Cómo? Si es el propósito de nuestra vida, hermano, la salvación. La salvación, porque esto es momentáneo. Esta vida es momentánea. Yo lo creo así. Es momentánea la vida. Cuando te dicen, no, la vida es corta, hay que vivirla, goza, disfruta. No, hermano. La vida con Dios no es corta. Se disfruta, sí se goza, pero con Dios. Pero con Dios. Ahí me lo dijo el Espíritu Santo. Yo soy hombre, soy padre, soy esposo, soy trabajador. Vive tu vida, pero conmigo. Amén, amén. Amén, Dios. Vive, pero conmigo. Disfruta, pero conmigo. Y donde vaya, anda conmigo. Así me lo decía Dios. Amén. Porque algunas veces uno piensa de darle toda la prioridad a las cosas de Dios. Sí, hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. Mente y corazón, lo sabemos. Mente y corazón. Siempre. Y nos ponemos a pensar, ¿y las cosas mías? ¿Cómo le hago? Hermano, en todo tiempo. Por eso existe la comunión con Dios. Para eso es la comunión con Dios. Para donde estés con Él. En donde estés, donde vaya, estés con Él. Piense en Él. Hables con Él. En eso consiste la comunión de Dios. ¿Por qué? Porque tampoco quiere que tú vivas una vida en religión, en esclavitud. Porque esa es la verdad. Eso es lo que es la religión. Y lo dijo Jesucristo. Yo no quiero esclavos. Quiero amigos. Quiero amigos. No esclavos. El esclavo se somete y no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Nosotros podemos, pero hasta cierto punto. Mientras no manchemos ni ensuciemos lo de Él, podemos vivir nuestra vida.
disfrutar con nuestra familia, salir, entretenernos, recrearnos. Yo lo entendí eso y me ayudó mucho, porque ahora vivo tranquilo, vivo confiado en Él, pero siempre en comunión con Él, donde vaya, donde esté, almorzando, comiendo, bañándome, donde sea, con Él. Siempre hay algo de Él, hermano, siempre. Y si algunas veces, a más de algunos nos ha pasado con Alejandro, siempre nos pasa, y de repente estamos en otras cosas, vamos a pasar una alabanza a lo lejos. Es Dios. Acuérdate de mí, no me descuidé. A todos nos ha pasado. Yo sé que a todos nos ha pasado. De repente va a pasar, y para él, claro, el Espíritu quiere. El Espíritu siempre quiere lo de Él. Entonces podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados. Y es cuando Dios te pregunta de nuevo, ¿dónde está tu confianza? En Él, pues, hermano. Solo en Él, solo en Él. Si Él es todo lo que se mencionó, es todo. Santidad, justicia, socorro. Poder absoluto sobre todo y todas las cosas. Eso es Dios. Y mucho más. Pero nos falta conocerle. ¿Y cómo le podemos conocer? Escudriñando la palabra, obedeciéndole. Amén. ¿Cómo acabaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Él nos dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y reparamiento del Espíritu Santo según su voluntad. Él hizo todo eso con nosotros y lo sigue haciendo. Él hizo milagros en nuestras vidas y nos sigue reparando. Lo dice. Reparamiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que lo nuestro está el consejo, está el aliento, está el ánimo, lo nuestro. Pero el Espíritu solo Él lo puede arreglar. Solo Él lo puede reparar y lo sigue haciendo. Eso es lo que estaba haciendo Dios esta última semana. Reparando nuestro espíritu, avivando, despertando. Ya, despertemos. Levántate. Levantémonos, hermano. Pero en espíritu. Y llegado al punto, se va a notar y Dios nos va a hacer ver, así yo quiero que estén. ¿Se dan cuenta de la fecha que es? Estamos en agosto, octubre, noviembre. Todos sabemos lo que pasa en noviembre. Movámonos. Hermano, aunque cueste, movámonos. Porque es para Él. Es para Él. Yo tengo grabado eso en la cabeza. Es para Él. Y es la misión y visión del ministerio. Nosotros somos el ministerio. Todos. No el letrero que está afuera. Nosotros. Nosotros somos el ministerio. Cada uno. Cada uno, hermano, lo vuelvo a decir, cada uno cuenta. Cada uno es importante para Dios aquí. Todos. Todos. Desde el que predica, guía y es cabeza, hasta que hace el aseo y limpia el jardín. Todos. No nos olvidemos de eso. Nunca. Porque es la misión y la visión del ministerio. Por eso se levantó. Y se levantó conforme al Espíritu. No conforme al hombre. No al capricho del hombre. Y se ha hecho muchas veces. Conforme al Espíritu Santo. A la visión de Dios. Y si es visión de Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedirla? ¿Quiénes somos nosotros para trabarla? ¿Para pararla? ¿Para cortarla? Nadie. Somos instrumentos, lo vuelvo a decir el Espíritu Santo. Somos instrumentos, utensilios para su obra, para su trabajo. Eso es lo que somos nosotros. Entendámoslo, comprendámoslo y guardémoslo. Yo soy un instrumento. Por más que esté ahí, lo sigo siendo y lo voy a hacer siempre. Y si Dios me saca de ahí, lo voy a seguir siendo. Porque es voluntad de Él, no la mía. Amén.
Mira, no alcanzé a leerlo completo y dice, ¿cómo no creer cuando hizo milagros y prodigios en nuestras propias vidas? Menos aún, pues, hermano. Menos aún hay que descuidar la salvación. Menos aún hay que descuidar las cosas de Él. Si hay milagros, hay un milagro en nuestras vidas. Algunas personas asocian el milagro con algo que es algo que no se puede explicar. Que no se puede explicar. Verónica sufrió un accidente y se salvó. Fue de Dios, ¿cierto? Es un milagro. Todos hemos pasado algo alguna vez. Es un milagro. A nuestros hijos, a nuestras parejas. Son milagros de Dios en nuestra vida. El cambio, de dónde nos sacó, lo que hizo por nosotros y cómo nos transformó, es un milagro en nuestras vidas. Reconozcámoslo. Reconozcámosle a eso a Él. Hey, tú hiciste todo esto por mí. No puedo dejarlo. No te puedo dejar. No podemos dejarlo, hermano. Yo por lo menos entiendo eso. Ya no podemos dejar a Dios. Somos presos. Y el que quiere dejar a Dios, lo dice su palabra, es cobarde. Porque el cobarde no entra al reino de los cielos. Quizá hay temor, quizá hay miedo. Pero si seguimos aquí es porque no hay cobardía. Y Dios lo sabe. Pero trabajemos. Trabajemos. Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué venimos? ¿Para qué trabajamos y estamos en comunión con Dios? ¿Para qué se hacen las misiones? ¿Para qué se entrega la palabra? Hermano, para crecer con Él. Para estar en Él. En una reunión se mencionó el concepto de la voluntad y la obediencia de Dios. Algunos se aterran. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios es apartarnos de lo malo, conocerlo a Él, hacer su obra. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero cuando buscamos de Dios y su palabra, o sea, el alimento, en nuestra humanidad y todo lo que hay en ella, pasamos a ser indignos. Mas si tus hermanos te hicieren ver el error, el Padre castigará con disciplina para redención y no para muerte y mucho menos condenación. Cuando Dios nos habla y nos entrega el alimento, cuando Dios nos habla y nos entrega el alimento, y a veces no lo tomamos y caemos en el error, el hermano, lo dice la palabra, está en la obligación de hacerle ver verdad al hermano. Entonces, hay castigo, hay reprensión, pero para crecer, para levantarse, no para condenación, eso dice la palabra. Para levantarse. Si yo te hago algo, si te hago ver algo, un error que estés cometiendo, y viceversa, a mí, es para crecimiento. Es porque yo no quiero que te caigáis, que no te quedes ahí. Y si te caí, te ayudo a levantarte. Te doy una mano. ¿Cómo te doy una mano? Amonestándote con la palabra. Disciplinándote con la palabra. Como Dios lo hace con nosotros. Y ya si no es el hermano, es Dios que te disciplina directamente. ¿Y cómo te disciplina? Reprendiéndote. La reprensión es, ya, no la ves más. Pero dentro del amor y la paciencia de Él también. Porque uno cuando reprime a los hijos, los castiga, nos exorbitamos demasiado. Pero Dios no es así. Pero tampoco hay que ser ajeno, hermano. Entendamos que Dios también se aira. No lo vamos a enojar. Porque es Dios. Amén. En 1 Corintios 11. Y aquí le voy a confirmar su palabra. Primera de Corintios 11, 27. Amén. ¿Lo tenemos? Amén.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Dios nos prueba, hermano. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Mira cómo es la palabra. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, no examinaremos a nosotros mismos. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermano mío, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque el castigo hacia el mundo va a ser distinto. Y aquí es donde vemos los principios. ¿Por qué? Porque ellos quizás no conocen a Dios. Saben que existe, pero no lo conocen. Pero nosotros sí. ¿Quién tendría mayor culpa? Nosotros. Porque hay una mayor responsabilidad. Nosotros. Entonces, tengamos cuidado. Cuando dice que las cosas de Dios no son un juego, es porque no es juego. El de afuera juega y va a ser castigado y va a ser enjuiciado. Pero nosotros va a ser distinto. El juicio es distinto. Es muy distinto. Porque nos va a pedir cuenta. No solamente lo que hicimos afuera y lo que le hicimos a los demás. Hey, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que te ordené? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? No lo ocupaste. ¿Qué hiciste con el tiempo de vida que yo te di? Hermano, entendamos, con el tiempo de vida que yo te di, perdón. Porque la vida la da Él. La vida la da Él. Lo único que tenemos nuestro es nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Eso es lo único que tenemos nuestro. Todo lo demás viene de Él. Todo. Así que si pensáis que estáis seguros que te vais a levantar el día de mañana, y 2 meses más, 10 años más, no. Porque vivir en Dios es un presente. Es un regalo. Por eso se llama presente. Por eso se llama presente. Aquí y ahora. Entonces, si nosotros cargamos con todo eso, digo cargamos en la buena palabra, porque es bueno para nosotros cargar con eso. Si vivimos en Dios, mayor razón el juicio que se nos hará a nosotros. Mayor aún y mayor peso tiene nuestra salvación comparado al que está afuera. Y lo dice su palabra, por eso estamos debilitados, por eso hay algunos heridos, por eso hay algunos durmiendo, porque la amonestación y la disciplina es necesaria. Es necesaria, hermano, es necesaria. En la casa, como se dice, tiene que haber alguien que ponga las reglas, tiene que haber alguien que ponga los castigos, que ponga la disciplina. Y eso sí, ¿cierto? En cada hogar, puede ser la mujer, puede ser el hombre. Dios discierne y da autoridad a quien quiera. A quien quiera. A quien quiera, hermano. En mi casa manda Dios. Así como le puede dar autoridad a ella, me puede dar autoridad a mí. Pero en mi casa manda Dios. Y se respetan las cosas de Dios. Amén. Entonces, mayor responsabilidad para nosotros. Entendámoslo. Es una responsabilidad muy grande estar en las cosas de Dios. Y también un privilegio que otros no tienen. Que quisieran, pero no tienen. ¿Por qué? Porque se quedan. Porque no toman. Porque no obedecen. Porque no se someten. Y porque no se humillan. O a veces, porque no quieren. Porque no quieren. La arrogancia, la soberbia, el orgullo es tan grande que se forma una pared. Saben de Dios, creen en Él, hasta anhelan de Él. Pero esa pared
impide que lo conozcan bien. Entonces se quedan con todo lo que tuvieron, con lo que alcanzaron a agarrar, así como cuando tú sacas una piñata, lo que alcanzaste a agarrar y con eso te quedas. Lo mismo. Y no crecen, se quedan, duermen, se debilitan, están heridos. Eso nos dice Dios ahora. Amén. Así estamos. Amén. Amén. Amado hermano, amada iglesia, en el infinito amor de nuestro Padre Celestial, os amonesto para disciplina, orden y despertar del Espíritu, Amén. para comprender y entender la responsabilidad de nuestro Evangelio, rico del Espíritu y verdad, Amén. que se nos entregó. Esto para honra y gloria de Dios, y para así vivir con Él y en Él cada día de nuestra vida, que nuestro Padre nos da en forma de regalo y bendición. Amén. Así me agrada Dios. Amén. Dios, caliente mi orejita, Amén. porque es un regalo. Amén. Amén. Y si alguien a mí me regala, no lo voto, no lo dejo. Lo aprecio, lo tomo y lo cuido. Amén. Es un obsequio lo que Dios nos da cada día. Amén. Amén. Nos podemos irar, pero no pequemos, Amén. porque somos susceptibles a todo eso, hermano. Estando en Dios, estando incluso en comunión con Dios. Pero Dios que refrena nuestra boca, Dios que cierra nuestro ojo, Dios que tapa nuestro oído para lo malo. Él. Nosotros no podemos, y menos ahora si ya estamos con Él. Si tú te alejas, Dios nos libre, hermano. Si tú te alejas de Dios ahora, después ya no. Es que la verdad yo por lo menos no me lo imagino. La verdad yo no me lo imagino. Porque te trae a pensar y decir, ¿qué sería? ¿Qué podría pasar? Hermano, lo único que nos espera si nos alejamos de Dios es muerte. Pena, condenación. Amén. ¿Y para qué hablar de la salvación? Amén. Por más que hayamos trabajado, o por más que disque hubiésemos trabajado para Él, no serviría de nada. Apreciemos lo que tenemos. Lucas 12, 42. Lucas 12, 42. El 42 en adelante. Amén. Aquí habla Dios. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Eso hará Dios si nos mantenemos en su mandamiento. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confirmado, más, confiado, más
se le pedirá. Amén. Amén. Lo dice su palabra. Amén. Amén. Así es. Amén. Habla del que está afuera y de los que estamos acá. Clarito como la agua. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, se equivocó, pecó. El mundo será azotado poco, porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Confirma su palabra. Amén. Hagámonos responsables de lo que Dios nos ha dado. Amén. Cuidémonos y estemos atentos. Velemos. Velemos. Hay una predicación muy importante sobre eso. Velad en el Espíritu. Velad, velad, Amén. Amén. velad. ¿Cómo? En oración. Sabiendo orar, hermano. Apartando todo griterío, toda palabra dicha, todos nuestros pensamientos. Amén. Orar. La base de la oración es saber pedirle a Dios. Amén. Hablar con Él. Amén. No con el propósito nuestro, sino para Él. Amén. Dios, enséñame a seguirte. Dios, ayúdame a crecer. Dios, ayúdame a entender tu palabra. Esa es una manera buena de orar. Amén. No es que Dios quiero esto. Dios, ayúdame con esto. Dios, que necesito esto. No. Mientras la oración sea con el objetivo de Él, es buena oración. Porque la oración depende de la situación en la que estemos. Si yo estoy mal en las cosas de Dios, tengo que orar para yo salir de ahí, Amén. para yo entenderle, para conocerle, para que me ayude a salir. Amén. Dios no te va a tirar un salvavidas. No te va a decir, ya toma, sale de ahí y te soluciono el problema. ¿Tienes un problema económico? Ya yo te doy plata, te doy dinero. No. Él te da la oportunidad de salir del problema. Amén. Amén. Pero el punto es saber verlo, saber entenderlo. Amén. Por eso la oración es importante, por eso el velar es importante. Amén. Pero más aún, cuidarlo de Él. Hermano, cuidarlo de Dios. Cuidarlo de Dios. Si tú te topáis con alguien que habla mal de las cosas de Dios, pero no tiene idea de las cosas de Dios, es lucha perdida. Lo sabemos. El problema es cuando llega alguien que entiende de las cosas de Dios. Y esa es la persona peligrosa. Esa es la persona peligrosa. La persona que se apartó de Dios y mal usa lo de Dios. Amén. Esa es peligrosa. Amén. ¿Por qué? Porque algo entiende de Dios. Y cuando lo mal usan, entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros? Preparados, Amén. Amén. atentos, con discernimiento, para entender y no caer en el juego. Y saber ver también quién tiene delirio espiritual y quién no. Amén. Amén. Porque el delirio espiritual funciona así. El sentimiento momentáneo. Es que te hace sentir algo en el cuerpo y un pensamiento loco. Ya, es que me dijo Dios. Nada más. Para que lo podamos distinguir. Y la única manera de hacerlo es estando preparado, enfocado, disciplinado en lo de Él, Amén. en su espíritu y en su palabra. Amén. Amén. Isaías 41. Ya nos estamos yendo. Hermano, no desfallezca nuestro espíritu, porque escogidos somos por Dios. Él es nuestro sustento y nuestra única esperanza para todo. Todo, todo, todo. ¿Amén? ¿La tenemos? 41:9. Amén. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, amén. Amén. Siempre. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Será como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos no te hacen la guerra. Aquellos que te hacen la guerra. Confía en mí. Confianza plena en Él. Amén. Y nada nos va a llegar. Confianza plena. Él nos va a ayudar. Él nos va a sostener. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Él nos llamó. Amén, amén. Y en el momento que entendamos eso y lo guardemos, hermano, Amén. como cohete, Amén. como cohete, vamos a crecer. Pero liberémonos, que dejémoslo ser a Él, sí. Porque yo lo puedo entender, pero yo no me suelto a mí mismo. Entonces, si yo no me suelto, Él no va a poder hacer nada conmigo. Amén. Amén. Y la última. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Antes que se la pongan a leer, encuéntrenla, pero no la lean al tiro. Y aquí Dios nos va a hacer una pregunta. ¿Por qué retractarnos si ya le confesamos con nuestra boca? Hermano, que en esta mañana le reconozcamos otra vez, tanto con nuestra boca, así también con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, para así obtener redención y socorro para el que necesita. Amén. Es mejor la disciplina que ser desechado por Dios. Es mejor la disciplina que ser desechado. Amén. Por más que no haya elegido. Por más que no haya elegido, Él nos puede desechar también. Porque Él nos escogió, Él nos tomó. Entonces, guardémoslo de Él, cuidémoslo de Él. Amén. 7:20, ¿la tienen? Yo no. Amén. Amén. Sigue el 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Él. Amén, amén. Solo Él. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre Él, La roca. la roca. Amén, amén. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Amén. No esperemos eso. Amén. Porque si nuestra base, nuestra roca, es Dios, no debería pasar eso. No deberíamos estar como estamos. Por eso, falta disciplina en el espíritu. Ser ordenado en el espíritu. Amén. Amén. Espero Dios haya hablado, hermano. Amén, amén. Se haya tomado, que se haya entendido. Ese es el propósito, que se haya comprendido. Amén, Dios. Para que lo guardemos. Para que nos demos cuenta de que cargamos con algo muy importante. Que es una responsabilidad y a la vez un privilegio. Para nuestra vida. Para nuestro crecimiento. Y sobre todo para nuestra salvación. Tomémoslo.
Y démonos cuenta que a veces también estamos equivocados. Porque el juicio propio traiciona. Y el corazón también es engañoso. Asesorémonos y busquemos siempre de Él. Que Él nos hable, Él nos diga, sí, ¿sabéis que sí estáis bien? Vais bien, por buen camino. Él. No un tercero. No afuera. No en tu casa. No en tu amigo. Él, el Espíritu. Y es la única manera que vamos a poder salir de donde estamos. Porque se puede salir. Siempre se habla de estamos, hermano, se puede salir. Para eso es esto. Por eso Dios habla de esta manera. Para disciplinarnos, para ordenarnos. Tanto como el que está ahí, como el que predica, como el que está afuera y quiere venir y quiere de Dios. Para todos, es para todos por igual. Dios no hace excepción de personas, lo sabemos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su palabra, que bendiga los corazones que estuvieron esta mañana, que bendiga los corazones que reciben a través de este medio, que puedan crecer, que puedan liberarse, que puedan ser libres en Dios, en Cristo, y que podamos de una vez por todas entender el evangelio que tenemos, hermano, el evangelio que tenemos, porque espíritu y verdad, eso es Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.